Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Pongan mucha atención, por favor, en el devocional de hoy, en el de mañana y sobre todo para que podamos entender lo que el Señor nos va a hablar el domingo. Y todo está entrelazado, todos los estudios que estamos viendo desde hace meses, todo nos lleva a un conflicto que ha existido desde el inicio. Y ese conflicto es de que el diablo siempre ha querido atacar nuestra identidad. Ahora, ¿cómo manipula Satanás nuestra identidad? Dios originalmente le dio a Adán dominio sobre las aves del cielo, las bestias del campo, los peces del mar y sobre toda la tierra en Génesis 1:26. Pero Adán perdió su posición de autoridad cuando pecó y Satanás se convirtió en el rebelde poseedor de la autoridad, a quien Jesús se refiere como el príncipe de este mundo, en Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. Durante la tentación de Jesús, el diablo también le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, en Mateo 4:8. Pero lo primero que le tentó fue su identidad. Si eres hijo de Dios, en Mateo 4:1. Cuando le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, fue a cambio de su adoración. Satanás dijo que la tierra le había sido entregada y se la daba a quien él quisiera, en Lucas 4:6. Asumió la autoridad cuando Adán abdicó o dejó el dominio de la creación de Dios en su caída. Satanás reinó desde la caída de Adán hasta la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo le dieron la autoridad final a Jesús, como él mismo lo dice en Mateo 28:18. Toda potestad me ha sido dada, entregada en el cielo y en la tierra. Y esa misma autoridad la extendió a todos los creyentes en la gran comisión, de modo que ellos pudieran continuar su obra destruyendo las obras del diablo. Como dice en Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora pongan atención, por favor. Todos nacimos espiritualmente muertos y sometidos al príncipe de este siglo, a quien también Pablo llama el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. Pero cuando recibimos a Cristo, Dios nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Nuestra ciudadanía en la tierra fue cambiada a los cielos. Filipenses 3:20. Satanás es el príncipe de este mundo, pero ya no es nuestro príncipe, porque Cristo es nuestro Señor. Pero mientras estemos en la tierra, seguiremos estando en el territorio de Satanás. Y él tratará de gobernar nuestra vida engañándonos para que creamos que todavía estamos bajo su autoridad, como extranjeros en un mundo hostil. Por eso necesitamos la protección de Dios, de este tirano maligno. Y Cristo no solo nos suministra protección, sino que en Él tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas. Además, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu de verdad, como Jesús lo dijo en Juan 14:17, quien nos guía a toda la verdad en Juan 16:13. Ahora, pero aun cuando estamos seguros en Cristo y tenemos la protección que necesitamos, seguimos siendo vulnerables a las acusaciones, a las tentaciones y a los engaños de Satanás. El hecho de que se nos haya ordenado ponernos toda la armadura de Dios revela claramente que en algún grado somos vulnerables y como consecuencia es probable que todo creyente sea influido por el Dios de este siglo y puede lograr cierta medida de control sobre nuestra vida si somos engañados
y creemos sus mentiras. Yo he conocido una gran cantidad de creyentes que han sido casi paralizados por los engaños del enemigo. La opresión es tan abrumadora que algunos no pueden hacer una decisión ni pueden llevar vidas responsables y realmente pueden tomar decisiones, pero piensan que no pueden y de modo que no lo hacen. Ahora, nunca está en juego la posesión. Pertenecemos a Dios. Y Satanás no puede tocar a los que están en Cristo, o sea, no los puede poseer, pero sí te puede zarandear y sí te puede oprimir. Podemos ser oprimidos por el demonio, pero siempre seremos posesión del Espíritu Santo que mora en nosotros. Mientras vivamos en nuestros cuerpos naturales en este mundo caído, somos objetivo para los dardos de fuego de Satanás. Y la respuesta no es esconder nuestra cabeza en la arena como las avestruces, porque si lo hacemos estaremos dejando completamente expuesta nuestra vulnerabilidad. Ahora, espero que entiendan esto. Satanás nos engaña al ponernos la tentación. Y una vez que caemos en la tentación del engaño o en el engaño de la tentación, el orden de los factores no altera el producto, viene una parte tan destructiva en nuestra vida y es la acusación. Recuerden esto, porque esto es tan importante de entenderlo. Y una vez que logra eso, empieza a ser influencia en tu vida y a tratar de controlarte y, si es posible, hasta poseerte. Lean Primera de Pedro 5:8, Hechos 5:3 y Primera de Pedro 1:18 y 19. Ahora, la creencia en un diablo personal siempre ha sido parte de los creyentes. Y esto no quiere decir que cada persona tiene su propio diablo personal, sino que el diablo es un personaje real, no solo es una fuerza impersonal. La tendencia en nuestra cultura es despersonalizarlo. Es frecuente oír que alguien dice de otro, tiene su propio demonio. Y claro que no lo dice en forma literal, pero significa que tiene sus propios problemas. Y muchos cristianos que creen en el diablo se avergüenzan de creer que los demonios están presentes en el mundo. Y entonces, ¿cómo piensas que lleva a cabo su ministerio mundial del mal y de engaño? Satanás es un ser creado, no es omnipresente, no es omnisciente ni omnipotente. No puede estar en todo lugar para tentar y engañar a millones de personas al mismo tiempo. Lo hace por medio de un ejército de emisarios, de demonios, de ángeles caídos que propagan sus mentiras alrededor del mundo. Tanto el no creer en la actividad demoníaca como tener un temor desorbitado a los demonios que los ven hasta debajo de las mesas, ninguno de los dos extremos es sano. Y hay dos errores iguales, aunque opuestos, en que a veces caemos respecto de los demonios. Uno es no creer en su existencia y el otro es creer y sentir por ellos un interés insano, que se la pasan más hablando del diablo que de Dios. Ellos se sienten igualmente complacidos por ambos errores y celebran a un materialista y a un mago con la misma complacencia. Ahora Pablo da la descripción más completa de la jerarquía demoníaca en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunas personas alegan que los principados y las potestades mencionadas en este versículo se refieren a las estructuras humanas de autoridad y no a una jerarquía de demonios bajo el liderazgo de Satanás. Y algunas referencias a principados y potestades en las escrituras
designan autoridades humanas, por ejemplo, Lucas 12:11 o Hechos 4:26. Pero, sin embargo, en las epístolas de Pablo, estas expresiones se utilizan con referencia a las fuerzas sobrenaturales. Lean Romanos 8:38 y 39, Colosenses 1:16, Colosenses 2:15. El contexto de Efesios 6:12 deja en claro que los principados, potestades y poderes que se nos oponen son entidades espirituales en los lugares celestiales. Esto es en el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo es la personalidad de los demonios? La Biblia no intenta probar la existencia de los demonios, así como no intenta tampoco demostrar la existencia de Dios. Simplemente informa de sus actividades, asumiendo que cuando leemos la palabra de Dios, claro que estamos aceptando su existencia. En la iglesia primitiva, o a lo que se les conoce como los padres de la iglesia, tampoco tuvieron problemas con la realidad y personalidad de los demonios. Orígenes escribe, ese fue un de las iglesias primitivas, dice acerca del diablo, sus ángeles y las fuerzas opositoras. La enseñanza eclesiástica sostiene que tales seres existen, pero no se explica con suficiente claridad lo que son o cómo existen. Sin embargo, la siguiente opinión la sostiene la mayoría, que un demonio era un ángel, que habiendo apostado persuadió a cuantos ángeles le fue posible que cayeran con él, y estos aún en el presente los llama sus ángeles. También en el Evangelio de Lucas nos da una interesante visión de la personalidad e individualidad de los espíritus malignos. Después de expulsar al demonio que tenía mudo a un hombre, los acusadores de Jesús lo acusaban de expulsar el demonio por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, en Lucas 15. Y durante la discusión que siguió acerca de los demonios, Jesús les dijo en Lucas 11:24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí de esta escritura podemos recoger varios puntos de información acerca de los espíritus malignos. Número 1, los demonios existen fuera o dentro de los seres humanos. Los demonios parecen ser espíritus que encuentran una medida de reposo en los seres orgánicos y prefieren aún a los cerdos antes que a nada, como lo dice en Marcos 5:12, que prefirieron que Jesús les diera permiso de entrar en los cerdos que andar en la nada. Estos espíritus pueden adquirir también derechos territoriales y asociarse con ciertas regiones geográficas que han utilizado para los propósitos satánicos. Número 2, también pueden viajar según su voluntad. Como entidades espirituales, los demonios no están sujetos a las barreras del mundo natural. Las paredes del edificio de la iglesia no son una muralla para la influencia satánica. Solo la oración y la autoridad espiritual son las únicas que pueden hacerlo. Y recuerden esto, el único santuario verdadero que tenemos es nuestra posición en Cristo. Número 3, se pueden comunicar también. En Lucas 11 resulta obvio que los espíritus malignos se comunican entre sí. También pueden hablar a los hombres por medio
de seres humanos, como lo hacían con el endemoniado Gadareno en Mateo 8, 28 al 34. Y los casos extremos revelan su control sobre el sistema nervioso central. Un grado menor de control procede también de haber prestado atención a espíritus engañadores, la manera en que obran, como Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo 4:1. Por eso tengamos cuidado de las enseñanzas que escuchamos. Número 4, cada uno también tiene una identidad personal. Notemos, por ejemplo, el uso del pronombre personal en Lucas 11. En Lucas 11:24, cuando el demonio dice, volveré a mi casa de donde salí. Aquí estamos hablando de personalidades pensantes que se oponen a fuerzas impersonales. Por eso los métodos seculares de investigación jamás van a revelar su existencia. Solo nuestra revelación personal es el único recurso de autoridad acerca de la realidad y la personalidad de los espíritus malignos. Número 5, también pueden recordar y hacer planes. El hecho de que pueden dejar un lugar y regresar, recordar su estado anterior y hacer planes para retornar con otros, muestra la capacidad que tienen de pensar y de planificar. Número 6, pueden evaluar y tomar decisiones. El hecho de que el espíritu maligno encuentra su objetivo humano barrido y puesto en orden, como dice Lucas 11:25, indica claramente que pueden evaluar a su víctima. Los demonios ganan acceso a nuestra vida a través de nuestros puntos de vulnerabilidad. Sin embargo, no debemos preocuparnos por lo que Satanás piensa de nosotros, sino por vivir de manera agradable a Dios, como dice segunda de Corintios 5:9. Número 7, también pueden combinar sus fuerzas. En Lucas 11, un espíritu se unió a otros 7, haciendo el estado de su víctima peor que al principio. En el caso del endemoniado Gadareno, el número de demonios reunidos para el mal formaba una legión. En Marcos 5:9, una legión que se componía, si no recuerdo la cifra exacta, eran 6,185 por ahí. Yo he oído a muchas personas identificar una cantidad de voces diferentes en su mente y los han descrito como si trajeran un comité en su mente. Número 8, tienen grados de malignidad. El primer demonio de Lucas 11 volvió con otros 7 espíritus peores que él, dice en Lucas 11:26. Imagínense, Jesús señala una diferencia en la maldad de los espíritus cuando dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, en Marcos 9:29, dando a entender que hay niveles. El concepto de variación en poder y de maldad concuerda con la jerarquía que Pablo pone en la lista en Efesios 6:12. Ahora, si tú te aferras de la verdad de Dios, no tienes por qué tener miedo a Satanás y sus demonios. Su única arma es el engaño, grábatelo bien. ¿Mm? Ireneo, uno de los padres de la iglesia primitiva, escribió, el diablo puede ir solamente hasta donde llega su alcance físico, como lo hizo al principio, para engañar y extraviar la mente del hombre hacia la desobediencia de los mandamientos de Dios y para oscurecer gradualmente lo que oye. Pero si andas en la luz, no tienes por qué temer a las tinieblas. Ahora, escuchen esta pregunta. ¿Cómo interfieren en nuestra vida estos espíritus malignos? Bueno, pongamos un ejemplo, una ilustración. Imagina que estás parado en un extremo de una calle estrecha y que tiene casas de 2 pisos en ambos lados. Y en el otro lado de la calle está Jesucristo y tu vida cristiana
es el proceso de caminar a lo largo de la calle con tus ojos puestos en el autor y consumador de tu fe. Como dice en Hebreos 12, 1 y 2. Pero en la calle nada hay en lo absoluto que te impida caminar hacia Jesús por fe en el poder del Espíritu Santo. Así cuando recibes a Cristo, puedes fijar tus ojos en Él y comenzar a caminar. Pero dado que este mundo es aún un dominio de Satanás, en las casas que están a ambos lados de la calle, están habitadas por seres que tienen el compromiso de no dejarte llegar a tu meta. No tienen poder y autoridad para cerrarte el paso ni disminuir tu paso, así que se asoman por las ventanas y te llaman con la esperanza de distraer tu atención de tu meta e interrumpir tu avance. Y alguno te va a tentar diciendo, hey, mira, tengo algo que tú realmente necesitas. Tiene buen gusto, te va a hacer sentir bien, es mucho más divertido que esa aburrida caminata que llevas por la calle. Ven, ven. Y otros también te van a acusar diciendo, ¿quién te crees que eres? Dios no te ama, nunca vas a llegar a hacer algo. ¿Ciertamente no crees que tú eres algo? Los emisarios de Satanás son maestros de las acusaciones, especialmente después que te han distraído por medio de una tentación. Primero dicen, ándale, prueba esto, no tiene nada de malo. Y después que caes en la tentación, inmediatamente te dicen, mira lo que hiciste. ¿Cómo puedes llamarte cristiano si te comportas de esa forma? La acusación es una de las armas fundamentales de Satanás en sus esfuerzos por apartarte de tu objetivo. Lo diré de nuevo, la acusación es una de las armas fundamentales de Satanás en sus esfuerzos por apartarte de tu objetivo. Mientras vas por la calle, otros te arrojan palabras como estas. No es necesario que vayas a la iglesia hoy. No es importante orar y leer la Biblia cada día. ¿Mm? No, ¿por qué tienes que escuchar los devocionales todos los días? Además, no eres tan malo. Eso es un engaño y es el arma más sutil y debilitadora de Satanás. Y generalmente vas a oír esos mensajes en primera persona y singular. Yo no necesito ir a la iglesia a orar, a leer mi Biblia. ¿Mm? Satanás sabe que te engañará más fácilmente si te hace pensar que las ideas, que los pensamientos son tuyos. Ahora, aquí se pone interesante. ¿Cuál es el objetivo del enemigo cuando hace que sus demonios se burlen, te ridiculicen, te seduzcan y te cuestionen desde la ventana y las puertas que dan al camino que vas recorriendo? Quiere que disminuyas el paso, que te detengas, que te sientes y si es posible, que renuncies a seguir tu camino hacia Cristo. Quiere que dudes de tu capacidad de creer y de servir a Dios. Y recuerda, no tiene absolutamente ningún poder ni autoridad para evitar que progreses firmemente en tu caminada hacia Cristo. Tampoco puede volver a poseerte porque has sido redimido por Jesucristo y estás en Jesucristo para siempre, como dice Primera de Pedro 1:18 al 19. Pero lo que sí puede hacer es que escuches las ideas que siembra en tu mente y puede influir sobre ti si le permites que influya por suficiente tiempo por medio de la tentación, la acusación y el engaño, y puede lograr que detengas tu progreso.
El grado de libertad espiritual que tenemos como cristianos está en algún punto del camino. En un extremo podemos encontrar al apóstol cuya vida cristiana y ministerio fueron ejemplares a pesar de su batalla con el pecado y Satanás. Pablo lo dice en Romanos 7, 15 al 25 y en 2 de Corintios 12 del 7 al 9. Y en el otro extremo, el endemoniado gadareno que estaba completamente controlado por los demonios en Mateo 8, 28 al 34. Nadie pierde el control para dejarlo en manos de Satanás de un momento a otro. Es un proceso gradual de engaño y de ceder poco a poco a su influencia sutil. ¿Mm? Y esto es un cálculo que, ay, lo diré con mucha responsabilidad, pero yo calculo que aproximadamente 15% de la comunidad evangélica lleva una vida libre y productiva en Cristo. Solamente. Estos creyentes saben quiénes son en Cristo. Tienen sus devocionales significativos, llevan frutos, pero qué tragedia. Estar vivos y libres en Cristo es el derecho de nacimiento de cada hijo de Dios. ¿Y qué sucede con el otro 85%? No es necesario que llevemos una vida carnal. Podemos vivir liberados en Cristo. Ahora, hay tres caminos para responder a los asaltos, a los arpones, a los dardos que lanzan desde las puertas y ventanas durante nuestro andar con Cristo. Primero, la mayoría de los cristianos espiritualmente derrotados son los que le prestan atención a espíritus engañadores como lo vimos el domingo. Primera de Timoteo 4:1, bueno, lo vamos a ver a terminar, a concluir el domingo. Por su debilidad ceden ante las tentaciones y creen las mentiras y acusaciones. Estos cristianos están derrotados simplemente porque han sido llevados a pensar que Dios no los ama, que nunca serán cristianos victoriosos o que son víctimas indefensas de su pasado. Y no hay razón por la que no puedan levantarse de inmediato y comiencen a caminar de nuevo, pero han creído una mentira. Así que se quedan sentados en medio de la calle y derrotados. La segunda respuesta es igualmente improductiva. Los cristianos tratan de razonar con los demonios. Es que no soy tan malo ni tonto. Soy un cristiano victorioso. Sí fallo, peco como todos, pero eso no es verdad. Yo no creo esa mentira. Y piensan que están peleando la buena batalla, pero en realidad esos pensamientos negativos todavía los controlan y dirigen su vida. Están parados en medio de la calle gritándole a los demonios cuando deberían seguir avanzando. No hay diferencia si los pensamientos negativos o mentirosos vienen del mundo, de la carne o del diablo, porque nosotros debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Como dice 2 de Corintios 10 del 3 al 5, no somos llamados a disipar las tinieblas, sino a encender la luz. Y la tercera respuesta es la siguiente. Nosotros vencemos al mundo, la carne y el diablo al elegir la verdad. No debemos creer a los espíritus malignos, ni debemos dialogar con ellos. Se nos ordena no prestarles atención ante cada dardo de tentación, acusación o engaño que nos disparan. Simplemente levantarnos y levantar el escudo de la verdad. Desviamos el ataque y seguimos avanzando. Ante cada mentira elegimos la verdad y a medida que lo hacemos, crecemos con cada paso. Por eso necesitamos entenderlo. Mañana estaremos viendo cómo la seducción del conocimiento y del poder,
Es un cebo muy atractivo hoy en día, pero vamos a orar y que el Señor nos dé luz y entendimiento en su palabra y que nos demos cuenta que no podemos dejar que sea manipulada nuestra identidad. Tú tienes poder y autoridad que Cristo te ha delegado como hijo suyo. Pero si no eres hijo, pues entonces sí preocúpate. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias porque sabemos que tú escuchas las oraciones de tus hijos. Gracias porque sabemos, Señor, que tú respondes conforme a nuestra fe. Señor, y gracias te damos por todo lo que tú haces y seguirás haciendo en la vida, Señor, de nuestra hermana Luisa, de nuestra madre, de mi madre, perdón, y de todos nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú das respuesta, no cuando queremos, porque tú no te adelantas ni te atrasas. Tú siempre llegas a tiempo, Señor, y siempre estás a tiempo. Señor, gracias por guardarnos, proteger a nuestras familias. Señor, por cuidarnos de las acechanzas del mal, porque tú mismo nos enseñaste a orar, que oráramos, guárdanos del mal. No nos quites de este mundo, sino guárdanos del mal, porque debemos ser luz y sal en medio de las tinieblas. Señor, ayúdanos a hacerlo con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo y a seguir caminando poniendo nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.